Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Amén. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Bueno, lo vamos a ver punto por punto. Pero te invito a prestar atención, voy a tratar de ser breve para que los conceptos nos queden claros y para no marearnos tampoco. Acá hay el título del mensaje para aquellos que están anotando o quieren tener referencia de lo que vamos a hablar, dice el matrimonio y la iglesia. Y Pablo utiliza este paralelismo para explicar cómo debe funcionar un matrimonio. Veo varios matrimonios o personas que conforman un matrimonio. Bueno, tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones, tanto las mujeres como los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando acá con hijos de Dios. Recuerden que Pablo preso está escribiendo esta carta a una congregación, a una iglesia, y le está explicando la forma que deben conducirse o la forma que debe un matrimonio, en este caso, vivir la vida cristiana. Amén. Vos mirás el común de la gente o la mayoría de la gente y vamos a ver después a lo largo de los puntos que muchas veces no se vive la vida matrimonial como a Dios le agrada. Y eso trae consecuencias. No es solamente el hecho de yo hago lo que quiero, me comporto como quiero, sino que al no obrar conforme a la voluntad de Dios, en mi vida sufre consecuencias. Y aquellos que formamos matrimonios o conformamos un matrimonio, esas consecuencias la pueden y la van a sufrir nuestros hijos. Entonces nosotros debemos ser muy responsables. Amén. Pareciera ser que todo está inclinado para responsabilidad de la esposa, está sujeta, obediente, sumisa, pero no es así lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en el día de hoy, sino que el hombre también tiene grandes responsabilidades en el matrimonio. Amén. He escuchado una vez, y por eso es muy importante este pasaje, he escuchado, no, porque yo soy la cabeza del hogar y en mi hogar se tiene que hacer lo que yo digo, porque si no se hace lo que yo digo, y lo he escuchado así, tal cual palabras, de personas que manifestaban ser hijos de Dios. Ellas manifestaban ser hijos de Dios. Pienso yo que de esa manera de obrar y de conducirse y de pensar, no sé cuán hijo de Dios era. Porque la palabra de Dios nos enseña a los maridos a amar. Y hay una medida o una forma de amar que es a través del ejemplo de Jesucristo. Amén. La vara está muy alto, muchachos, ya sé. Lo digo porque yo también lo experimento. La vara es el amor de Jesucristo. Y nosotros estamos muy abajo. Está la vara alta, sí, pero tenemos poder hermosa para poder vivir esa vida que Jesucristo nos dio. Amén. Vamos al primer punto. Te invito a que prestes atención. Todos tenemos responsabilidades y todos tenemos obligaciones. Amén. Como esposas y como esposos. Pero vamos a un principio que es común a todos. Un principio que es común a todos. Mirá lo que dice en el versículo número 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y qué entendemos nosotros por someter? Por sujeción, esclavitud, no, nada que ver. El original de esta palabra tiene que ver con entender. Siempre me gusta explicar como me hubiese gustado que me lo expliquen a mí. ¿No es cierto? El sometimiento del cual habla este versículo tiene que ver con, o está relacionado con la humildad. Para entenderlo mejor vamos a leer Filipenses número 2. ¿A qué se refiere este versículo? Porque el que escribió Filipenses, Pablo, escribió este versículo. Y no se contradecía. O la palabra de Dios no se contradice. Dice, mirá lo que dice en Filipenses 2, versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Sujetándonos tiene que ver con, para tener una buena convivencia en la vida de la iglesia, porque esta carta está dirigida a la iglesia, está dirigida a hijos de Dios, tenemos que tener este tipo de subordinación, si se quiere, para tener una buena convivencia.
entendiendo que los demás son superiores a mí. ¿Qué quiere decir esto? Tener la capacidad de humillarnos, de dejar en segundo lugar mi orgullo, el siempre querer tener la razón, el siempre que imponer mi voluntad. Bueno, en la vida eclesiástica o en la vida de la iglesia tenemos que tener este tipo de subordinación. Entender que mi hermano o yo, en mi caso, en lo particular, no soy superior a nadie. El único superior es Jesucristo. ¿Hay autoridad establecida? Sí. Y vamos a ver para qué, para que haya orden, porque donde falta la autoridad, ¿qué hay? Caos. Donde no hay alguien puesto por Dios, me agrade o no me agrade a mí, hay caos. Por eso Dios estableció la autoridad y estableció un orden, como lo vamos a ver. Pero yo debo tener la capacidad como hijo de Dios de someterme, de entender. Y de ese modo yo voy a tener, el mundo lo va a llamar empatía. Yo lo llamaría amor al prójimo, entender y ponerme en el lugar del otro. Eso es lo que significa este pasaje de la palabra de Dios. Tener la capacidad de no ponerme siempre en primer lugar, sino más bien buscar el beneficio en común, en nuestro caso que tenemos una convivencia aquí en la iglesia o en la congregación. Amén. Es una actitud de humildad que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. De humillación. En el mundo es muy común oír, se hace lo que yo digo y lo que yo digo y después capaz que te escucho. Tal vez no se dice así, pero la forma de actuar de las personas lo indican de ese modo. Podés aconsejar, podés animar, pero en definitiva esa persona necia, porque no conoce a Dios, te dice, no, yo hago lo que quiero, y lo que yo 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 quiero. Bueno, seguí haciendo lo que... La palabra de Dios nos enseña que debemos ser humildes. Tratar de entender o tomar a los demás como superiores. ¿Qué actitud cambiada con la que teníamos al respecto con la anterioridad, ¿no es cierto? A Jesucristo. Porque antes no me vengas a tocar, no me vengas a decir nada, no me vengas porque yo. Ahora la palabra de Dios nos enseña que somos dentro del cuerpo de Cristo, todos iguales. Ninguno es superior a otro. Amén. Y este tipo de sometimiento, subordinación, dale el concepto o el sinónimo que vos quieras para poder entenderlo, es el que debe tener el Hijo de Dios. No creerme superior a nadie, sino entender que pertenecemos a un cuerpo y de ese modo buscar orden, disciplina y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la motivación para tener este principio básico de la sujeción mutua? El temor de Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este tipo de actitud es una adoración a Jesucristo y me rindo a Él y hago su voluntad, entendiendo que mis hermanos están en la misma condición. Porque está hablando a congregación, pero es una actitud que yo debo tener en lo individual. Tener humildad, tener sujeción y tener subordinación es un acto de adoración a Jesucristo y desde ahí parte esa sujeción a los demás. Desde ahí parte esa humildad. De yo entender que Jesucristo es mi Rey, yo estoy rendido a Él y todos estamos en la misma situación y de ese modo vivir. Amén. Tenemos una motivación espiritual para someternos unos a otros. El temor de Dios. Y debo aclarar esto, el temor de Dios no es miedo, siempre lo aclaro y lo aclaramos y se aclara cuando se toca el tema del temor de Dios. La semana pasada, decíamos que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. Y ese temor tiene que ver con ser reverentes, obedientes a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La autoridad. Dios ha establecido autoridad, si querés después anotá y lee Romanos 13 y ahí explica que toda autoridad es delegada por Dios y toda autoridad la puso Dios para establecer un orden. Amén. Donde no hay autoridad, hay desorden y donde la autoridad se transforma en autoritarismo, hay rebeldía, hay maldición y demás principios. Pero nosotros debemos ser personas que respeten la autoridad. ¿Por qué? Porque toda autoridad es delegada de Dios. No hay autoridad si no es delegada por Dios. Lo enseña muy bien en Romanos 13 y te invito a que lo leas. Y si no nos sujetamos a la autoridad, somos rebeldes.
Y si somos rebeldes, ¿como quién nos comportamos? ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. Vieron que hay gente que ve venir el patrullero y se insultan, tienen rebeldía en su corazón. O ven a una autoridad, presidente, intendente, y vociferan contra... Nosotros debemos orar por las autoridades y sujetarnos a la autoridad y respetarla. Es un principio, la autoridad ejerce orden o establece orden, la falta de autoridad trae caos, y vamos a ver 3 ejemplos de mujeres en la Biblia, 2 ejemplos que no respetaron la autoridad, y eso trae consecuencias. Y vamos a ver un ejemplo, el de Débora, pero no vamos a adelantarnos. Te quiero citar estos 3 ejemplos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está enseñando que las mujeres, primero vamos a tocar el tema de las mujeres. Oré mucho por este mensaje para que Dios me dé gracia y podamos entender lo que es agradable a Dios en el matrimonio y cómo debe comportarse. Y el primer ejemplo que te quiero compartir en cuanto a la no sujeción de la mujer y lo que trajo aparejada esa no sujeción de la mujer al hombre es el de Eva. Actuó a espaldas del marido, de la autoridad establecida por Dios. ¿Y qué sucedió? Todos sabemos cuál fue la consecuencia. ¿Qué sucedió? Entró el pecado al mundo, la muerte al mundo. ¿Por qué? Porque la mujer, lamentablemente, actuó a espaldas del marido, a espaldas de la autoridad. Y entonces, como desafió el orden establecido por Dios, bueno, pasó lo que ya todos sabemos que pasó, y nosotros sufrimos la consecuencia de esa decisión o de ese mal actuar de esa persona. Amén. Es muy importante que la mujer entienda, vamos a verlo un poquito más concretamente en el punto siguiente, que la mujer entienda que, bueno, el marido es autoridad de la iglesia, de la casa, como Jesucristo es de la iglesia. Y hay parámetros que nosotros debemos respetar. Amén. Está muy en boga esto de la igualdad, está bien, no estamos hablando en contra de eso, sino que el respetar la autoridad del hombre o que Dios estableció en el hombre es respetar un principio que Dios estableció. Y lo que busca el mundo siempre es ir contrario a lo que es establecido por Dios. Que no te sorprenda todas estas olas que van en contra de la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar, tenemos que vivir y tenemos que valorar lo que nos enseña la palabra de Dios. Y sobre todo vivir, aplicarlo en nuestra vida. El segundo ejemplo es el de Jezabel. Lee si querés en Primera de Reyes 21-25 y se cuenta que Jezabel gobernaba o guiaba o aconsejaba a su marido Acab de forma maligna. Lo hacía actuar y lo hacía adorar dioses porque ella gobernaba en el hogar. Él era el rey, pero ella gobernaba o tomaba decisiones o hablaba por él o enviaba cartas en nombre de él tomando malas decisiones, y después luego Jehová dijo, porque vos actuaste mal guiado por la esposa, sufrieron toda la consecuencia. Vieron que hay hogares que capaz que no lo dicen tan abiertamente los varones, pero no dicen, le voy a pedir permiso a mi esposa, pero déjame que lo pienso, déjame que lo piense. Está mal consultar con la esposa, no estoy diciendo que esté mal, porque somos un solo cuerpo, pero hay hogares que los roles están invertidos. Los pantalones los lleva la esposa. Y el matrimonio es una unidad de 3, hombre, mujer y Jesucristo. Pero la autoridad, la última palabra, la autoridad la tiene el hombre. Consulta con la esposa, ora con la esposa, consultan a Dios unánime juntos, pero lo que busca el hombre en definitiva a veces en esos casos, no digo en el que estamos acá presentes, en esos que no vinieron hoy, es sacarse responsabilidad y desligarse de responsabilidad. Descansan en todas las decisiones, la toma la esposa. Y eso no es agradable a Dios. Los hombres tenemos autoridad y esa autoridad delegada por Dios es una responsabilidad espiritual. No es que podés mandar y denigrar y rebajar como te dé lugar a vos, como te guste.
es una responsabilidad espiritual que Dios nos dio. No esquivemos la responsabilidad que Dios nos dio como hombres, como varones. Amén. ¿Quién va a tomar las decisiones? Broma, no quiero generar discordia, pero espero que entiendan lo que la palabra de Dios nos enseña. Los hombres tenemos autoridad delegada por Dios, pero es una gran responsabilidad espiritual. Yo debo ser sacerdote de mi familia, quien la guíe correctamente, quien la conduzca correctamente, quien la abastezca y provea correctamente. Amén. Porque muchas veces se hace lo que yo quiero, lo que yo digo, cuando yo quiero, cuando yo digo, y esa parte la tomo de la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios me dice, provee a los de tu hogar, está atento a las necesidades de tu esposa, de tus hijos, no, esa parte no la leí, hasta ahí no llegué. Nosotros debemos ser responsables. Tenemos que asumir la responsabilidad espiritual que tenemos como hombres. Amén. Si quiero que mi hogar sea un hogar cristocéntrico. Viste que a veces se ora y oramos para que nuestro hogar sea gobernado por Jesucristo y el señorío de Jesucristo prospere, nos guarde, nos cuide. Bueno, para que eso suceda en mi hogar, debe suceder también esto. Cumplir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque podemos orar por un matrimonio, podemos orar por un hogar para que Dios quite todo lo que tenga que quitar y añada lo que Él quiera añadir en su gracia, pero si yo no me conduzco de acuerdo a la palabra de Dios, y es difícil que Dios avale ese matrimonio. Amén. Dejemos de tirarle todo el fardo a nuestras esposas, que muy diligentemente en muchos casos cumplen ese rol, pero que nos pongamos los pantalones espirituales o espiritualmente hablando los hombres y tomamos la rienda de la casa, porque nosotros tenemos una responsabilidad espiritual sobre nuestra esposa y sobre nuestros hijos y sobre nuestro hogar. Amén. Debemos conducirla como a Jesucristo le agrada. Y otro ejemplo que está en la Biblia es el de Débora, que muchos toman, pero que está mal utilizado como lo toman. ¿Por qué? Débora, si querés, después lee, yo te cito los capítulos y los versículos y después léelo en su contexto y demás para que vos entiendas por qué Débora llegó a ser una autoridad o una profetisa, va a decir el libro de Jueces, y profetisa quiere decir alguien que tenía comunión con Dios y hablaba de parte de Dios. No es que adivinaba el futuro, sino que hablaba de parte de Dios. Ella como mujer tenía intimidad con Dios y el resultado de esa intimidad es hablar de parte de Dios. Y ella ocupó un lugar de autoridad, pero fue momentáneo, fue único y sin avasallar o pasar por sobre la autoridad de otro hombre. ¿Por qué Dios la utilizó? Porque no había ningún hombre en Israel dispuesto o con el corazón agradable a Dios. Entonces, por única vez, momentáneamente, y para Dios rescatarlos, después si leen Jueces 4 y 5 van a ver cómo Dios obró a través de Débora, porque era muy diligente en su tarea, sin avasallar otra autoridad o una autoridad masculina, ella obró de acuerdo a Jehová y Dios bendijo. Pero fue por necesidad, fue momentáneo y sin ultrajar al hombre en su condición de autoridad. Amén. Y reitero lo mismo, a veces la que lleva las riendas de la casa es la mujer y hace todo, no digo que esté mal, pero el hombre no debe desligarse de sus responsabilidades. Porque aquí podemos desligarnos de nuestras responsabilidades, pero cuando cuando estemos delante del Señor Jesucristo vamos a tener que rendir cuenta por lo que no hicimos, por lo que esquivamos hacer, o porque no estábamos cómodos, a veces por un lugar de comodidad del hombre, y sí, elijo participar lo menos posible en las decisiones para no tener peleas, qué sé yo. Siempre se me vienen situaciones que uno vivió y escuchó de algunos matrimonios, ¿no es cierto? Pero el hombre, y voy a reiterar varias veces, responsabilidad espiritual que tiene el hombre sobre el hogar. Porque esa palabra que está ahí, porque el hombre es la autoridad del hogar, lo que representa es responsabilidad espiritual. Para que no se malinterprete. A veces oímos autoridad, bueno, tengo autoridad, y la autoridad a veces es sinónimo de autoritarismo, y Dios no le agrada eso, bajo ningún punto. Amén. La razón para este principio básico en el cual debemos vivir es la relación de Cristo con su iglesia.
Mirá lo que dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia obra, camina de acuerdo a la voluntad de Jesucristo, que es la cabeza. ¿Bien? Y a veces en el matrimonio hay dos autoridades. Anda, habla con tu madre. Anda a pedirle permiso a tu madre. Anda a pedirle permiso a tu padre. Y en el hogar, en un hogar cristiano, tiene que estar bien establecida cuál es la autoridad. No puede haber tres autoridades. No, le voy a hablar con mi mamá porque mi mamá es la que manda. Tenemos que tener en claro que la autoridad delegada por Dios es al hombre. Y así como la iglesia se sujeta a Jesucristo, la mujer debe sujetarse al marido. Pero vamos a ver, porque estamos viendo, porque quizás ustedes están pensando, yo me debo sujetar si este es así, este es así. Puede pasar que esté sucediendo eso en nuestro pensamiento. Ahora estamos hablando de lo que corresponde o atañe o cabe a las mujeres. Pero para que esa sujeción sea verdadera, el hombre debe comportarse como Jesucristo. Para que un matrimonio haya sujeción, no haya autoritarismo, debe haber madurez de ambos, madurez espiritual. Y espero que me entiendan lo que estamos hablando. Pero lo que establece la palabra de Dios es que el hombre es la autoridad de la casa. Lo vuelvo a decir de esta manera, responsabilidad, el que tiene mayor responsabilidad espiritual sobre los demás. Amén. Entonces, como tal, yo debo, así como vimos que Dios estableció distintas autoridades, y todas son establecidas por él, bueno, en tu hogar y en mi hogar, bueno, hay un varón que debe ponerse los pantalones espirituales y obrar conforme a la voluntad de Dios. Y ahí la esposa, que son una sola carne, deben caminar juntos unánimes. Amén. Que podamos vivir esta realidad. Para que haya autoridad y sujeción debe haber madurez y consagración de los cónyuges. Y si no, de lo contrario, hay autoritarismo y rebeldía. Reitero, este caso que me dijeron, acá se hace lo que digo, lo que se come lo que yo digo, no se tenía ningún tipo de contemplación para la parte femenina de ese matrimonio. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo sucede eso? Cuando no hay madurez. Cuando se vive la palabra de Dios como pienso o como yo creo que se debe interpretar. Y hay una manera de interpretar la palabra de Dios, que es la agradable a la voluntad de Dios. Porque bien podemos tomar este versículo de el hombre, la autoridad de la casa y hacer un desastre y destruir familias enteras, hijos y familias enteras peleadas por que viven de mala manera esa porción bíblica, o puedo tomar toda la palabra de Dios y decir, bueno, yo soy la autoridad, tengo una responsabilidad, pero también tengo deberes, que ahora vamos a ver cuáles son los de los esposos. Amén. A veces se quiere que la mujer sea sujeta, sumisa a la autoridad, pero el hombre no está ni cerca de conducirse como Jesucristo. Van las dos cosas de la mano. Y va a funcionar bien cuando las dos personas que forman el matrimonio cumplan su rol adecuadamente. Y para eso debemos madurar. Amén, porque cuesta muchas veces el entender esta realidad. Y puede costar, por la crianza que tuvimos, por la manera de pensar del ámbito donde vivo y demás, la idiosincrasia en cuanto al argentino y demás. Pero yo debo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y para eso debemos madurar como matrimonio. Debemos madurar como matrimonio, buscar el crecimiento espiritual juntos, unánimes. Amén. No sé si los has hecho, pero es hermoso leer la palabra con tu esposo, con tu esposa, orar unos por otros. No, eso no, pastor, hace un montón que no. Empezá a hacerlo, va a ver cómo tu matrimonio va a cambiar. Para que un matrimonio crezca, sea avalado por la voluntad de Dios, que la presencia de Dios gobierne tu vida, busquen unánime juntos a Jesucristo.
y el ambiente espiritual va a cambiar y su vida va a cambiar. Amén. Pero háganlo juntos. No por separado. A veces es más fácil por separado. No, ella lee allá, yo leo acá, oro allá. Compartí. Tengan un mismo sentir. Somos una sola carne ahora, dice la palabra de Dios. Lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero que podamos buscar unánime juntos la presencia de Dios en el hogar para ser bendecidos y ser de bendición a aquellos que tenemos hijos. Amén. Punto número 3, si se acerca lo bueno para nosotros, varones. Ya escuchamos lo que le corresponde a las mujeres, a entender que deben ser sujetas a los maridos, pero ¿cómo deben ser los maridos? ¿Cómo debemos ser, perdón, los maridos? Amén. Que podamos tener siempre o a veces se utiliza este pasaje para cuando se realiza una bendición matrimonial. Siempre aclaramos esto, el que casa es el registro civil, nosotros bendecimos a las parejas. Amén. Y se utiliza este pasaje para darle un sentir, porque Jesucristo es nuestra forma de vida, nuestro modelo, nuestro modelo a seguir, y en cuanto a la forma de amar del hombre hacia la mujer, también es nuestro modelo a seguir. Hoy decíamos que la vara está muy alta, pero debemos apuntar ahí, no abajo, sino el amor de Jesucristo que tiene por su iglesia. Las condiciones para que estos principios básicos se cumplan. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir sujeción, la mujer puede, muy madura espiritualmente, puede entender que debe sujetarse al marido, que el marido es una autoridad establecida por Dios, pero si el marido no vive, no expresa el amor o el mismo amor que Jesucristo expresó por la iglesia, y va a ir así la cosa de pareja. ¿Me entienden? Por eso hablábamos de madurar o madurez en los dos extremos de la relación. Dice, maridos, si sos marido, presta atención. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Si yo te digo cómo Cristo amó a la iglesia, ¿cómo la amó a Cristo a la iglesia? La iglesia sos vos y yo. Dio su vida. No te voy a decir, ¿estás dispuesto a dar la vida por tu esposa? Qué lindo que pudieras decir que sí. Yo agradezco por la vida de mi esposa. Pero ¿hace cuánto que no le decís te amo? Sin que antes te hubieses mandado una macana. Porque a veces el hombre suele decir te amo, te quiero, lo que fuere, o halagar a la dama cuando antes se mandó un problemón. Sorprende a tu esposa, decirle te amo. ¿Hace cuánto que no le das un presente? Un bonobón, un chocolate, lo que le guste, una docena de facturas, no sé no sé qué le gusta a cada una, pero un ejemplo, ¿hace cuánto que no tenemos ese detalle? Porque dice, maridos, amad como Jesucristo amó a su iglesia. ¿Hace cuánto que no le dejaste escrito un te amo antes de irte a trabajar? ¿Viste todo lo que hiciste para conquistar ese corazón? ¿Que lo dejaste allá en el olvido? Bueno, Jesucristo murió en la cruz por la iglesia, por vos y por mí, y todos los días sigue intercediendo, dice, por nosotros, y está atento a nuestras necesidades, y nos sigue amando como el primer día. De esa manera tenemos que amar los maridos. Esa es la medida. Y vos fijate que a la mujer no le dice, sujetate a la autoridad y amá, porque la mujer ama cuando ama. Pero el hombre nos cuesta un poquito más. El amar, el demostrar el amor. Estar en esos detalles que marcan realmente que vos amás a tu esposo, a tu esposa, perdón, y que darías la vida por ella. Maridos, y me incluyo, amad a vuestras mujeres como Jesucristo amó a la iglesia. Amén. Y la sujeción esa de la que hablábamos, no va a hacer falta, hay que estar esforzándose, porque donde hay amor, todo fluye. Donde hay amor, todo lo demás va a venir por decantación. Dice, mirad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Y a veces nos enojamos porque no me planchó la ropa. Y a veces nos enojamos porque no me hizo la comida que me gusta. O a veces nos enojamos porque no alcanzó a tiempo a hacer algo que le pedí. O a veces nos enojamos y así podríamos estar todo el día. Y Jesucristo no se enojó porque nosotros éramos pecadores y no le buscábamos y le dábamos la espalda. No, Él se entregó de igual manera por vos y por mí. De esa manera el marido tiene que amar a la mujer. Ahora veo a las mujeres contentas. Hace un ratito estaba... Pero, ¿qué le quiero decir? El marido debe expresar ese amor. Hoy cantábamos, y siempre te animo a prestar atención, dice, de tal manera me amó, decía la canción. De tal manera me amó que Él se entregó por mí. De tal manera debemos amar a nosotros, a las mujeres, que lo deben notar. Porque a veces los hombres damos por sentado, no, ella sabe que la amo, ella sabe que lo, demostráselo, decíselo. O a vos no te agrada como hombre que te diga te amo, que esté atento a los detalles, que te haga eso, que ese alimento que te gusta, o que te espere con el matecito, con el tereré, con lo que fuere, cuando se iba a trabajar. ¿Te gusta? Bueno, a ella también. Que esté pendiente de sus detalles. Y eso es lo agradable a Dios. Y un matrimonio cristiano debe demostrar. Dice, amar a tu prójimo, amar al Señor con todo tu corazón. ¿Y qué? ¿A tu esposa no? Vas a amar al prójimo si no le demostrás amor a tu cónyuge, a tu esposa. ¿Bien? Y el amor es lindo, expresado en un chocolate, como decíamos, expresado en un regalo, en un presente, en una flor que encuentres por la calle, no sé. En ese tipo de detalles. Pero el amor se demuestra también en estar atenta a sus necesidades. Estar atenta a sus necesidades. Amén. ¿Te gusta comprarte cosas a vos? Bueno, a ella también le gusta que te compres cosas. ¿Te gusta comprar esa herramienta? Yo hablo por mí. ¿Te gusta comprar esa herramienta que la querés para tenerla ahí, pero para tenerla? Bueno, a ella le gusta comprarse cosas también. Debemos, recuerdan que el primer punto decía de ser humildes y humillarnos y dejar nuestra voluntad en segundo lugar, primero la de los demás, y en nuestro cónyuge aún más también. Decirle un te amo. Nah, mentira, broma. Pero va más allá del decir un te amo, demostrarlo. Porque Jesucristo lo demostró y el amor se demuestra. En otra porción de la palabra va a decir, no seas ásperos con ella, tratarla como vaso frágil, no porque las mujeres sean frágiles, sino porque las mujeres en muchos casos son mucho más fuertes que nosotros, sino como el vaso frágil ese quiere decir que tengamos cuidado con ella, porque es algo que Dios nos dio para cuidar, para guardar y para que crezcamos juntos, no para maltratar, para destruir, para denigrar todo lo que hace el mundo, sino todo lo contrario. Amén. ¿Tenemos mucho que mejorar? Sí, como hombres. Lo reconozco, tenemos un montón que mejorar. Pero ahora que entendemos cuál es la voluntad de Dios para el marido y para la mujer, que podamos vivir en esa realidad. Amén. No siendo ajenos. Y vemos en el versículo 26 y 27 cómo Jesucristo amó a la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso habla de un cuidado total que tuvo Jesucristo por su iglesia. Y ese mismo cuidado debemos tener los maridos para con nuestras esposas. Amén. No de a ratos, no cuando estoy bien, cuando me fue bien en lo laboral, no cuando me sale todo bien, cuando tengo salud, cuando puedo ir a ver un partido, cuando puedo ir a jugar a la pelota. No solamente ahí debo mostrar el amor. Todos los días, como Jesucristo demuestra su amor para con nosotros. Amén. Que podamos demostrar ese amor. ¿Vieron, varones, que no era solamente mandar y que me obedezcan? Yo tengo mis responsabilidades, hermosas responsabilidades que Jesucristo me delegó. Amén. Y no solo vamos a tener un matrimonio bendecido y próspero porque caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que le estamos dando ejemplo a nuestros hijos, de cómo los hijos de Dios se conducen aún en el matrimonio. Amén. Porque nuestros hijos ven. Si nos peleamos, ven. Si discutimos, ven. Si nos maltratamos, ven. Pero también ven, si veo a mi papá
llegar con regalos a mi mamá, si veo que mi papá llega con una rosa a mi mamá, si veo que se tratan amorosamente, si los veo leer la Biblia, si los veo orar, eso los marca para toda la vida. ¿O no recordás cosas de tu hogar, buenas o malas? ¿Las recordás? Yo también las recuerdo, buenas, gracias a Dios, porque tuve un muy buen ejemplo. Bueno, lo que vos recordás, esas situaciones buenas o malas, según sea la proveniencia que tenga cada uno, o la experiencia que tenga cada uno como niño, bueno, eso es lo que va a recordar tu hijo y tu hija del matrimonio, y es la guía que va a tener. Lo que está viendo tu hijo, tu niño, tu niña en el matrimonio es, así son los matrimonios, y él lo va a volver a repetir. Bien, entonces es necesario demostrar el amor como varones, y hay que hacer énfasis en esto, porque me pongo en primer lugar, Dios tiene que seguir trabajando en mí en eso, en demostrar el amor, en cuidar más a mi esposa, en todo lo que te imagines, bueno, para poder forjar un matrimonio cristocéntrico, amén, y poder ser de bendición para nuestro vínculo matrimonial, pero también para nuestros hijos, amén. Y el ingrediente principal, y con esto termino, el ingrediente principal para que este principio básico se cumpla es el amor. El amor. ¿Qué amor? El amor que proviene de Dios. Ese amor que no busca lo suyo propio, va a decir en 1 Corintios 3. Ese tipo de amor. No el amor que te enseña el mundo. Ella es fría conmigo, bueno, yo voy a ser frío con ella. Ella me habla mal, bueno, entonces yo le voy a hablar mal. Ella se levantó cruzada, y digo, ella, soy yo, ¿no? Pero vos le podés decir, él, podés poner en el ejemplo, él se levantó cruzado, bueno, yo también lo voy a tratar mal. No, ese no es el amor que proviene de Dios. El amor que proviene de Dios es, bueno, hoy está mal, bueno, trato de ver, de identificar qué la puso mal y juntos, o si no le estoy echando nafta al fuego. Si yo sé que mi esposa no está en un buen día, o mi esposo no está en un buen día, bueno, trato de acompañarlo y entender qué le está pasando. Porque eso es lo que hizo Jesucristo cuando nosotros estábamos perdidos. Dio su vida por nosotros. Y a veces por no dar la razón estamos semanas peleados. Sabiendo que ahí estamos un poquito equivocados, generalmente los hombres. Y Jesucristo, estando nosotros totalmente equivocados y muertos, como dice la palabra de Dios, Él dio su vida. ¿Y qué dice? Marido, amá como Jesucristo amó a la iglesia. Que tengamos la capacidad de perdonar, de pedir perdón, de demostrar el amor y de pedirle a Dios. Dice que aquellos que somos hijos de Dios, Dios derramó en nuestros corazones de su amor a través del Espíritu Santo. En Romanos 5 lo dice. Y pidámosle a Dios esa capacidad de demostrar ese amor que ya habita en nosotros. Bien, y cuando mi cónyuge está mal, bueno, tener la capacidad de entender que yo también tuve un día mal algún día y ella me acompañó en mi caso, y yo también tratar de acompañarla. Y poner el foco en lo importante. Poner el foco en lo importante. Las pequeñeces a veces destruyen. Hay una frase que dice el pastor, dice que las pavadas nos convierten en pavos. Por una pavadita, y por ahí por una pavadita hay familias destruidas, o hay semanas que los niños están padeciendo las malas decisiones de los padres, o por no callar una palabra, o por no entender alguna situación. Que podamos tener la capacidad de poder vivir en amor, y el amor que proviene de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo que lo ves? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios, podríamos decir, si no amas a tu esposa? Que formaste una familia, que Dios te dio el privilegio de que la conociera para tener hijos, formar un hogar y demás. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios si menosprecias a tu esposa? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios si no la valorás, si la denigrás, si toda oportunidad que tenés para destruirla? Hablo de los que no vinieron, como siempre decimos, o de los que no conocen a Cristo. Amén. Nosotros estamos, como hijos de Dios, varones, y cierro con esto, obligados a demostrar el amor de Cristo a nuestras mujeres. Bien, lo vamos a empezar a hacer, lo vamos a intentar hacer, porque hoy escuchaste una realidad.
Y siempre decimos que cuando vos escuchás una realidad, una verdad de la palabra de Dios, bueno, quedás comprometido. Mañana cuando llegues de trabajar y tu esposa esté en la casa de una amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sé que no está? No, el amor de Dios, recordad, el amor de Dios. Pero también la mujer debe recordar mañana que debe oír al esposo porque el esposo tiene una responsabilidad espiritual sobre el hogar. ¿Bien? Oramos por los matrimonios, amén, de la congregación, por nuestros matrimonios en particular, y para que podamos ser ejemplo para los demás, porque cuando en el mundo te enseñan la primera de cambio, divorciate, en la primera de cambio, déjala, la Biblia nos enseña que somos uno, y que si Dios, Jesucristo reina en el hogar, esa unión va a ser para siempre. Y si podemos expresar el amor de Cristo en ese hogar, va a ser para siempre y va a ser de bendición. Amén. No le hagas caso al mundo, que busca siempre la salida fácil y la que es contraria a la voluntad de Dios. Sepárate, déjala. Hay 10.000 más. Dios te unió en ese matrimonio para que establezcan una familia para siempre, para que sean una sola carne para siempre. Amén. Dice así también, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Dos palabras que te dejo ahí para el final, sustentar y cuidar a nuestras queridas y amadas esposas. Amén. De ahora más que podamos sustentar, cuidar y demostrar el amor a nuestras queridas esposas. Es nuestra responsabilidad como hombre, nuestra obligación como hombre. Amén. Oramos para que podamos vivir esta realidad matrimonial en Cristo. Amén. Para que su nombre sea exaltado y reconocido. Padre mío y Dios bueno, muchas gracias una vez más te damos por tu palabra. Gracias porque es clara, porque es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, dice tu misma escritura. Y hoy nos has atravesado con ella y nos has declarado cuál es la voluntad o tu voluntad para el matrimonio bien constituido en Jesucristo, que podamos entender las dos partes que conforman un vínculo matrimonial, Señor, tanto el de la esposa como el del esposo, que podamos vivir en sujeción mutua, pero también que podamos expresar ese amor que Jesucristo tuvo para con la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos capaces de entender, vivir esta realidad en el amor que solamente proviene de ti, dejando de ser mezquinos, dejando de ser autoritarios, dejando de ser rebeldes y siendo verdaderos hijos tuyos en la forma de conducirnos tanto como maridos como por esposas. Por eso quiero interceder por los matrimonios aquí presentes, por aquellos que no han podido venir, que sean matrimonios forjados, nutridos por la presencia de Jesucristo y por la presencia de tu palabra. Señor, que podamos ser matrimonios cristocéntricos que reflejen exactamente el amor que Jesucristo tuvo por la iglesia y de ese modo ser de bendición para cada uno de nuestros niños y cada uno de nuestros seres queridos, que puedan ver matrimonios que se aman y que expresan ese amor que proviene de ti. Bendice a cada matrimonio aquí presente, bendice a cada matrimonio que no ha podido asistir y bendice a la congregación toda, Señor, para que juntos unánimes podamos ser luz a las naciones, como también declaramos en la última canción, Señor, que podamos ser luz por donde quiera que vayamos. Y en el nombre de Jesús, oramos con acción de gracias. Amén. Dios le bendiga.